Bueno, y como prometimos, para nuestro tercer aniversario, nos acompaña el expresidente de la República y precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Domínguez. Buenas tardes, presidente, y gracias por acompañarnos aquí en su programa Modo Opinión. Gracias a ustedes. Tener la oportunidad de llegar a tanta gente sin picar, sin peaje. Felicidades de todos modos en su tercer aniversario y felicidades a nuestros maestros que cumplen también un día importante. Yo que fui sindicalista agropecuario, yo fui presidente de la Asociación de Agrónomos por varios años, me solidarizo y comparto sus inquietudes y expectativas, al igual que ustedes. Muchas gracias, estamos encantados de acompañarles. Cabe resaltar que hace 3 años, cuando iniciamos aquí en Sol, cuando pasamos de televisión a radio, la primera llamada que recibimos en este programa fue la suya, presidente, para felicitar el trabajo de este equipo, iniciando nuestro programa. Yo le dije a ustedes, dejen de montar y vengan para acá, que ustedes, las puertas están abiertas. Usted andaba algunos usted compromisos. Usted lo entendió y nosotros todavía no lo hemos entendido, pero yo espero que y tenga seguro que lo están analizando. Presidente, muchos jóvenes, tuve un programa joven que se transmite todos los domingos en esta emisora, muchos jóvenes me preguntaron y me decían que querían y tenían el interés de saber si Hipólito Mejía siempre ha sido político. ¿De dónde nace esa vena del presidente Mejía de participar de manera activa, de manera directa en la política? Y queremos escuchar su historia con respecto a eso. Pero, ¿qué carajo voy a ser político de nacimiento si yo me crié con un burro? Bueno, pero desde joven, a la edad mía, por ejemplo. No, yo no quería saber de ningún político. Digo, ahora no es que quiera saber de mucho, pero definitivamente yo nunca fui, ni siquiera partidario, no, ni miembro ni siquiera. Estas inquietudes comenzaron cuando yo estudiaba en el Politécnico Loyola, interno con los padres jesuitas, que te impregnan la inquietud social, la responsabilidad social, la participación política. Y uno, independientemente a mi familia Domínguez, que fue durante muchos años político, y tuvimos una primera dama, la esposa del presidente Jiménez, que era hermana de mi abuelo, y Juan Isidro Jiménez Grullón, primo de mi mamá, y unos cuantos políticos que han aparecido de los Domínguez ahora que están de moda. Hay muchos precandidatos Domínguez. Eso también eran, pero realmente yo no. Yo estaba en mi campo, hijo de un agricultor, de unos agricultores que primero no me importaba, ni creía tampoco, ni creo mucho. Por consiguiente, no vine de raíces políticas, ¿no? ¿Y cómo llega usted, por ejemplo, a corta edad, a director del Instituto del Tabaco? Bueno, yo tuve la suerte de que al principio de la apertura democrática del país hubo muchas becas y a mí me tocó una, obviamente ya con la injerencia y la participación de mi querido presidente Antonio Guzmán, que yo era muy amigo de su hijo, y aparecieron las becas en esa época en el gobierno de Juan Bosch, y yo tuve la oportunidad de ir a especializarme en lo que era la tradición y mi familia, de lo que vivía del tabaco. Entonces, cuando regresé, ¿usted fue a dónde? Carolina del Norte. Cuando regresé, después de tomar el gobierno de Juan Bosch, me mandaron exilado para Asua. Y allá tuve un exilio interesante. Después, al poco tiempo, me hicieron director de la estación experimental en Santiago, en Villa González. Y después de la revolución, en el gobierno de Héctor García Godoy, me nombraron a los 25 años a director del Instituto del Tabaco. Fue una experiencia muy buena. Llegó Balaguer y a los 2 días renuncié. Él me llamó y me ratificó en el cargo. Y a los 17 días yo renuncié definitivamente. Y nos encontramos cuando yo y mi compadre, el papá lo bautizamos ellos dos en la casa del doctor Balaguer. ¿A Jean-Louis y a Giancarlo? Jean-Louis lo niega, pero él ha dejado de Balaguer. Es verdad, y Giancarlo es hijado suyo. Giancarlo es hijado del presidente. Y debo decirte que ahí hubo una gran compenetración con Balaguer. Digo, yo había amarrado mi chiva con él. Pero no en orden politiquero, sino en el orden de pensando en el país y respetando la militancia y el liderazgo político del presidente Balaguer. Gracias, presidente. Para nosotros un honor reiterarle nuestra bienvenida a este espacio, más que complacido de que usted nos esté acompañando. Y entrando un poco en temas políticos, en mi caso muy particular, me toca vivir en estos días lo que son
los posibles aprestos de una nueva reforma a la Constitución de la República Dominicana, y hemos estado viviendo en ambientes bastante tensos dentro de lo que es el Congreso Nacional. Hemos visto cómo recientemente se ha militarizado el Congreso. Hemos escuchado las posiciones tanto del presidente del Senado como del presidente de la Cámara de Diputados en la dirección de que ellos lo que han querido es salvaguardar o cuidar o proteger a los legisladores de ambas cámaras, en virtud de que ellos supuestamente han tenido informaciones de que el Congreso iba a ser víctima de algún atentado o de algo de esa naturaleza. A mí me gustaría, presidente, ya que usted vivió un proceso similar y que usted ha reconocido en su momento que fue un error de su parte haberse sometido a una repostulación presidencial, me gustaría escuchar su opinión en estos momentos con eso que está aconteciendo en el Congreso, los posibles aprestos a una nueva modificación para que una vez más el presidente pueda reelegirse, y qué usted opina de ese estado de situación que se está viviendo frente al Congreso con esa militarización. Eso, los ingenuos, como muchos de ustedes, se dejan llevar de eso. Yo no tengo que participar en lo más mínimo, ni he participado. Eso no es mi problema. Es un problema de ellos, de los PLDistas. ¿Y por qué yo tengo que intervenir en un problema que están ellos peleando? Ustedes han caído en el gancho de importantizar y de ponerse a decir lo que no deben decir. Y por consiguiente, yo no he opinado de eso. Yo quiero que llegue, cuál va a ser la decisión final y qué van a hacer ellos. Yo tengo suficiente madurez para no inmiscuirme en los problemas de partido, porque es un problema de partido político. Los demás que ha habido son casos al margen, que tampoco caigo yo en el gancho de comenzar a opinar de algo que no tengo control y que tampoco lo patrocino, ni no tengo por qué someterme a esa discusión que yo no considero que todavía no se conocen los detalles. Usted ha sido muy cuidadoso, yo siempre he visto, y en sus posiciones y su planteamiento, sobre todo como un hombre de Estado, de que usted sabe qué cosas perjudican en un momento determinado o benefician al gobierno dominicano y al país como tal. Yo he visto en su planteamiento que usted muchas veces ha sido cuidadoso de emitir opiniones sobre algunos temas, precisamente porque su opinión pudiera dañar de una manera u otra la imagen propia del país. Y eso es una preocupación, porque tanto ese tema de lo que acontece hoy en el Congreso, la imagen pública de otros temas, de otros sectores, donde países han de una manera u otra buscado la manera de desacreditar la República Dominicana, sobre todo para afectar un Pero tú sector. estás cayendo en el mismo gancho de tu propia gente, así que No. Para mí ese es un tema terminado. Esperemos lo que pasa en los próximos días. Yo no le doy mente a eso. ¿Por qué? Porque estoy muy viejo para que me hagan muecas. Vamos a esperar los resultados. Yo tengo ya 3 meses oyendo, o 6 meses las reelecciones. Bueno, déjala que llegue. ¿Tú te recuerdas de los tiempos de jefe? Para pasar a otro Déjalo que llegue. Yo le he hecho la pregunta, presidente, pero en mi caso muy particular estoy igual que usted. Yo siempre he dicho que hasta que no llegue no puedo opinar al respecto sobre eso. No le dé mente a eso. Presidente, en el pasado usted ha expresó que si el presidente Danilo Medina buscaba una repostulación, usted no tenía nada que buscar, que usted se retiraría. ¿Pasaría esto ante una situación donde el presidente Danilo Medina se modificara la Tampoco Constitución? opino de eso. A que llegue. Pero esa vez fue otra cuestión diferente. A ver. Aquí la gente siempre está opinando de que esto va a pasar sin ser brujo político. Sí. Entonces yo no estoy en eso. La otra vez, bueno, si es verdad que viene, déjalo que llegue. Pero yo no sé por qué la gente quiere precipitar y decir cosas que quizás no están en la realidad de la historia dominicana. Pero además yo en ese momento no estaba en la parte de carpintería política. Yo pienso que usted tiene que, en un momento, si tiene que haber reflujo, bueno, pues tú tienes que convertirte en una persona que te adhiera al reflujo. Pero tú querer convertirte en un activo de algo que tú no manejas, no está en manos de nosotros esa situación. Está en manos de ellos. Son ellos los que tienen que entenderse. Que es un espectáculo deprimente. Sí, bueno, pero déjalo que haga su espectáculo deprimente. Nosotros lo hicimos durante 10 años y por eso estamos en la oposición. Además de los acuerdos y la mafia que se hacen en que hacer político dominicano. Pero eso no. Vamos a esperar qué pasa. Vamos a esperar.
Presidente, gracias por estar con nosotros aquí. Mire, recientemente el escenario dominicano se vio afectado por el atentado que fue objeto David Ortiz, nuestro ícono. El tema de la inseguridad, presidente, ¿cómo usted lo ve? ¿Cómo lo abordaría? Mire, eso es un tema delicado y es la mayor preocupación de los dominicanos. Porque la hambre de este país, la miseria es vieja. Sí. Pero la inseguridad no es tan vieja. La inseguridad es nueva. En todas las encuestas, en todos los análisis, las ponderaciones que se hacen de qué piensa el dominicano, la primera preocupación es la inseguridad. Yo no tuve ese problema, muy poco. Por nosotros preferimos llegar al seno de la sociedad y no hacerle mueca a los sectores anárquicos del país. No, yo no hago eso. Ni permito tampoco que funcionarios jueguen con la dignidad y la vida de la gente, pero con una posición firme y categórica de que hay cosas que no se pueden producir. Segundo, la situación social del país no es nada agradable. Tú tienes que quitar la espoleta social a eso, con planes serios, no con planes politiqueros, que han habido muchos planes politiqueros. Tercero, el ejemplo que damos los políticos de corrupción, de impunidad, de vagabundería y de mentira, lleva a que mucha gente se desespere, como está sucediendo en la República Dominicana. Entonces, es un tema amplio, un tema difícil, un tema que no es fácil de enfrentar, pero hay que enfrentarlo con la seriedad que sigue en estos tiempos, sin politiquería barata, y mucho menos sin querer echarle culpa a otros que participan en la realidad política dominicana. Presidente, el Partido Revolucionario Moderno ya hace unas semanas culminó un proceso que fue bastante intenso, y me refiero a el proceso de inscripción para habilitar a los militantes que puedan ejercer el voto en la primaria de octubre 6. Este proceso, ¿cómo finalizó y cómo está el equipo del presidente Mejía en el día de hoy con miras a las primarias de octubre 6, que quedan ya 97 días para celebrarse en octubre? Mira, ya yo tengo 50 años en la actividad política. Decía Gardel que 20 años no es nada, pero 50 son muchos años. Son muchos años. Por siguiente, algo tú tienes que aprender de estas cosas. El hacer trabajo en la base de la sociedad es un trabajo costoso, sí, difícil, exigente. Por eso yo decía que era muy difícil hacer una convención con padrón cerrado. Muy difícil. Pero duré 6 meses diciendo eso. Pero alguna gente que no conoce la realidad de la política dominicana, ni que nunca han trabajado en la base de la sociedad, lucharon. Y bueno, yo digo, si ustedes quieren eso, lo vamos a hacer. Con el problema de que hay que llegar, y a ti no hay que explicártelo. Porque para tú inscribir 20,000 personas. Aproximadamente 12,000 personas. 12,000. Hay que llegar a 12,000 personas. Sí. Y hay que dar mucho abrazo. Normalmente a viejas y a gente que no lo entiende. Porque me sale una muchacha y abrazar es una preciosidad. Pero abrazarte. Y personas que no tienen ni mínimo interés de participar en un partido político. No es fácil. De todo modo, se quiso hacer. Nosotros inscribimos desde el principio. Desde el primer día que se decidió eso, nosotros fuimos al seno de la sociedad. Y nosotros hicimos un diagnóstico. Primero, la gente no creía, tampoco, ni cree. Porque aquí se ha perdido la credibilidad. Aquí nadie cree en nadie. Aquí es sálvese quien pueda. 80% de la población, hicimos un desglose, un análisis de focus group y de encuesta. No, Hipólito está muy viejo y eso no es verdad. Él lo que está es haciéndole mueca para poner su hija. Yo tuve que salir en un recorrido por todos los municipios del país diciendo, no, el viejo vuelve. Papá vuelve. O llegó papá. Eso me tomó 3 meses. Obviamente de 80% bajó a 40%. Y después tuve que llegar en el apoyo a ustedes, a la gente que yo creo que debemos animar, para hacer el team, el equipo que representaría los intereses presentes y futuros. Eso tomó 3 meses más. Ya al final la gente ya, 90% decía, pero ¿es en serio que el hombre va? El viejo va.
Pero de eso, lo que significa el sacrificio de llegar allá, a Dajabón, de llegar a Elías Piña, de llegar a Samaná, de llegar a Pedernales, no es fácil. Costoso. Tú dices, bueno, yo voy para Elías Piña, pero hay que ir yo con mi seguridad, con vehículos. Los vehículos consumen gasolina y la seguridad come. Y deben comer lo mismo que yo como. Entonces eso vale plata. Y se ha gastado mucha plata en eso. Después hay que llenar los papeles para hacer una convención cerrada, porque la Junta que lo dice, pero tú tienes que pagar todo eso para hacerlo. En conclusión, el día 7 de octubre habrá uno y no tengo usted la menor duda que saldremos gananciosos. Pero también tendremos que, terminado ese proceso, abrir las puertas de la ventana de la unidad partidaria y de la unidad del país, porque definitivamente el país exige y requiere que los dominicanos nos entendamos. No podemos seguir peleando. Y cabe resaltar que el próximo domingo inicia ya oficialmente la campaña electoral. Pero vamos a una pausa comercial para continuar. Yo quiero hacer una pregunta en función de lo que él está planteando. Luego de la pausa continuamos con esta interesante entrevista con el expresidente Hipólito Mejía.